contamos historias que nos hablan de nosotros mismos. El juego de la radio nos marca el camino. Cruzapalabras, radio con significado. Voces de ayer y palabras de hoy. Cruzapalabras, en La Voz Amiga 106.9. Y llegó el día, nos volvimos a encontrar después de 7 días para compartir de nuevo el Cruzapalabras de esta noche. Y tenemos, como lo habíamos anunciado mediante las redes sociales, una entrevista muy especial, un testimonio que hace tiempo quería tener acá en la radio para compartir, a cuento de estas semanas, estos días particulares que estuvimos viviendo como nación argentina y como iglesia también, en general y en particular. Se han dado distintos eventos, han terminado bien, pero todo continúa, así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar con Isaías Sorensen, que nos vino a hacer compañía. La entrevista vos la estás escuchando hoy a las 23, la estamos grabando hoy a la tarde, así que vamos a decirle buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno, siempre es hermoso estar con la audiencia y compartir un momento de todas estas experiencias lindas que hemos vivido estos días, de algunas no tan positivas a primera vista, pero todas enriquecedoras. ¿Descansaron un poco? Poco. Poco porque la tarea es mucha, es ardua, nos estamos preparando y toda la audiencia debe saber que estamos a poquitas horas de nuestro gran día de la iglesia y como me dijo alguien, ¿dónde estuvo la iglesia todo este tiempo? ¿Y dónde está siempre? Trabajando. ¿Dónde va a estar? La iglesia evangélica está moviendo las manos. Ese es el nombre con el que nos llamábamos, movimiento. Y si no estamos en movimiento, no estamos haciendo el honor al nombre. Se marchó el sábado, se marchó hace 2 días, el miércoles en esta sesión tan especial, tratando la legalización y la despenalización del aborto. ¿Cómo se vivió el clima desde adentro, desde ahí? Bien, y se marchó el domingo. También. Se marchó, o sea, la presencia fue constante. Damos gracias al Señor que como iglesia pudimos participar de 3 de las marchas y una presencia constante ahí en el obelisco. Fue un despertar. Un despertar. La iglesia siempre ha sido reaccionaria. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces la palabra reaccionaria se entiende mal. Es que muchas veces en vez de actuar a primera instancia, actuamos en respuesta a que estamos siendo de alguna manera el señor Pichetto ha atacado fuertemente la iglesia con tonos muy despectivos, realmente diciendo algunas cosas que no correspondían y la iglesia tuvo que responder. Pero la iglesia siempre tiene una respuesta de amor, una respuesta pacífica, una respuesta de esperanza. La iglesia es la bandera de la esperanza del mundo y con esta bandera nos levantamos. El día sábado fue una convocatoria multitudinaria, algunos medios dijeron 500, otros medios dijeron 700 y algún medio que le gusta exagerar un poquito dijo que había 1 millón de evangélicos y ese domingo la marcha se replicó en todas las capitales del país. Dice que hubo alrededor de 4 millones marchando en el país. Bueno, capaz que nuestras cifras son un poco más modestas, dijimos 450.000 en el obelisco y 2 millones en todo el país, pero bueno, los números son bastante relativos en los lugares abiertos donde realmente es difícil de contar. El número de la Policía Federal Argentina es que en el obelisco hubo 600.000 personas. El día domingo acá en la ciudad de Mar del Plata fue muy hermosa la marcha, terminando en Los Lobos, en ese lugar tan emblemático, y Mar del Plata se merecía un lugar preponderante en estas manifestaciones a favor de la vida, porque Mar del Plata es la ciudad feliz, y qué más feliz que celebrar la vida. La del día miércoles fue distinta. El día miércoles le tuvimos que de muchas maneras poner el pecho a las balas. La lluvia, el frío, las inclemencias del tiempo y ¿por qué no decirlo? Es muy difícil convivir en un lugar donde el diálogo es malentendido intencionalmente. La Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras, pero podríamos decir también que para el impuro
todo lo que vos quieras decir con el mejor amor y con las mejores intenciones va a ser tomado para mal. La marcha del miércoles fue gloriosa en cuanto a que la iglesia no dejó de dar testimonio. En el medio del barro, en el medio de la lluvia, la iglesia estaba dando testimonio de amor a la vida. Hace varios años, quien hoy cumpliría 100 años, tu abuelo, Samuel Sorensen, se instalaba en Mar del Plata y comenzaba esto que hoy es el movimiento que tiene una repercusión a nivel nacional e internacional también, y parte del movimiento estuvo el miércoles en la marcha y demostró que la iglesia de Mar del Plata está viva, está activa, está presente. ¿Cómo te llevas con el apellido y cómo van con ese legado después de tantos años? A mí me encanta ser quien soy. Es una de las cosas que me gusta decirla. A mí me gusta ser quien soy. Yo no tengo problema de mi nombre y no tengo problema de mi apellido. Cuando me llamo Isaías y en el momento en el que yo iba a la escuela primaria y secundaria, hoy en día como que uno está más abierto, hay más nombres extraños, o sea, pero la gente se llamaba Carlos, Juan, no había nombres raros. Entonces Isaías ya un poquito llamaba la atención. Pero siempre fui una persona que se llevó bien con ello. Y bueno, y con lo que vos decías del legado, nosotros entendemos que nuestro legado más importante no es por llevar el apellido, sino por continuar su obra. Me tomo estas palabras, ¿no? La familia de Dios está compuesta de los que hacen la obra de Dios. A mí no me serviría de nada tener un apellido si yo no estaría hoy haciendo la obra. Y un mensaje con el que he sido insistente últimamente a la iglesia es que el único premio que la Biblia reconoce es a la perseverancia. Vos podés ser, pero muy buena persona, podés tener muy buenas intenciones, podés, no sé, llevar un apellido de renombre, como hay muchos que les toca llevar un apellido, pero si vos no sos fiel, si vos no perseverás, los años de servicio desaparecen de tus fojas y quedás en cero. El único premio bíblico reconocido es al que llega al final. Entonces, el legado es un legado de eso, es un legado de permanencia. Estos poquitos días, bueno, más o menos, como le decimos cuando estábamos formalmente, si no el abuelo cumpliría 100 años, y en unos días más la abuela cumple 100 años, y el domingo estaba en el culto. Tal cual. O sea, como vos y como yo, estábamos en el culto buscando la presencia del Señor, y vos podrías decir, bueno, ya se recibió, o sea, sirviendo al Señor desde los 14 años, cumple 100 años, ya tiene 86 años de servicio, ya le podríamos dar la jubilación, pero si le soltás el micrófono, lo agarra. Entonces, el único premio es la permanencia. Y el único testimonio de que lo que se hizo acá con el movimiento cristiano y misionero, con la fundación del centro evangelístico, el único testimonio válido es que cuando un montón de otros templos se convirtieron en mausoleos de lo que alguna vez fue, el movimiento cristiano y misionero es una iglesia viva. Alguien nos ponía felicitaciones a la iglesia y el movimiento cristiano y misionero que estuvo presente en la marcha, y alguien le pone, todas las iglesias, bueno, pero la iglesia de Mar del Plata, el movimiento cristiano y misionero, con 9 micros acompañó la marcha. Entonces, es algo que por lo menos valía la pena mencionar. Una vez te escuché en una de las reuniones decir que nos fijemos o prestemos atención cuando uno habla de que la iglesia debería ser o la iglesia debería hacer, porque la iglesia somos cada uno de nosotros también y no es un mero edificio. Considerando la identidad, ¿no?, de cada uno como iglesia, ¿qué iglesia crees que sos y qué iglesia querés ser? Hay una sola iglesia. Y hay una sola manifestación real de la iglesia. Me gusta hablar en porcentajes, me gustan las matemáticas. Por eso me casé con una profesora de matemáticas. Mirá vos. Me gustan las matemáticas. Hoy pensaba con respecto a nuestra consagración. La consagración es el termómetro de la iglesia, no la oración. Alguien me dijo, la oración es el termómetro de la iglesia. No, la oración es la llave para llegar al cielo, pero la función de la iglesia en la tierra es un poquito más que orar. La función de la iglesia en la tierra es ser sal y luz. Y ser sal y luz es una consagración. Hubo mucha gente que pidió el día en el trabajo, el miércoles, un día laboral, para ir a mojarse bajo la lluvia a sostener un pañuelo celeste.
que no es el único caso, porque la iglesia lo hace todos los días, pero tu nivel de consagración determina tu nivel de iglesia que sos, tu nivel de compromiso con el Señor, y el compromiso no es una cosa para tomar a la ligera. Yo siempre recuerdo algo que me dijo una vez en ese momento mi futura suegra, me dijo cuando me estaba por casar: esto es sin devolución, me dice, esto es para toda la vida. Y con Cristo es lo mismo, con Cristo es un compromiso para toda la vida. Y si vos me preguntás qué iglesia soy, y yo creo que soy 95% iglesia, porque siempre hay un 5% con el que peleamos, un día que te cuesta más levantarte y tenés menos ganas de ir, pero no es que somos una iglesia determinada, sino un porcentaje de la iglesia se hizo real en nosotros. Y obviamente un día vamos a ser perfectos. Y esa es la esperanza gloriosa. La esperanza gloriosa es que un día vamos a ser como Cristo nos ve, porque Él ya nos ve así. Un día vamos a ser esa esposa que el Señor nos va a mirar y dice: sin mancha ni arruga. Y vos decís: no, es un poquito alta la expectativa. Pero nosotros nos parecemos y cada día nos tenemos que parecer más. Y si vos me preguntás ¿qué iglesia quiero ser la iglesia que puede decir la declaración de Pablo, y no es chiste, porque a veces alguno la ha usado para la gracia, ¿no? Para mí vivir es Cristo. Y morir es ganancia. ¿Qué es vivir es Cristo? Vivir es Cristo quiere decir que las prioridades en mi vida son las de Cristo. Está bueno pensar el versículo ese desde la primera parte, ¿no? Porque nos quedamos mucho con el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo conlleva una vida justa. El vivir es Cristo. Alguien me dijo: ¿morirías por el Evangelio? Y sí, pero es muy fácil. Muy fácil morir por el Evangelio, porque vos tenés tu convicción en alto, en la bandera. Si el otro día nos hubiesen atacado y estábamos todos juntos sosteniendo los pañuelos celestes, y si, ese incendio que iniciaron tan terrible se hubiese propagado y alguno de nosotros hubiese sufrido una calamidad y hubiese salido en los diarios, nos gusta por la causa de épica. Cristo, y esa sería una cosa épica, qué lindo, ¿no? Pero ¿y el vivir? Y el ponerte la bandera de Cristo todos los días. Y no, la bandera de Cristo no es el pañuelito celeste. La bandera de Cristo es nuestra vida en santidad, es nuestro vivir conforme a las leyes del reino. Es tan sencillo como eso. Lo que es difícil es de renunciar a uno mismo, es vencer la carne. Esa es la parte difícil. Alguien me decía una vez: ¿qué va a ser débil la carne? Dice: si siempre me gana. Un pastor que tiene que... Muy amigo, ¿qué va a ser? Y es así, a veces los difíciles somos nosotros, no el Evangelio. El Evangelio es sencillo, es claro, un niño lo puede entender, pero a un adulto capaz que le cuesta vivirlo. Y esa es la iglesia que tenemos que ser, una iglesia que está comprometida. Una iglesia que no está comprometida, alguien me dijo una vez: yo creo en Cristo, pero yo no quiero ir a la iglesia, no me quiero comprometer. Eso es como la persona que quiere estar toda la vida de novio y nunca se quiere casar. Y es lindo estar de novio, ¿no? Vas de vez en cuando, te ves un poquito, salís una salida romántica, pero el matrimonio es un compromiso. Y nosotros somos la esposa de Cristo, somos la iglesia, somos parte de ese cuerpo, y tenemos que tener un compromiso de iglesia. Tenemos que tener una vida de iglesia, una vida de compromiso, no una vida de hoy me pongo un ratito la camiseta de Cristo y después veo cómo hago. Estaba mirando en los medios en los últimos días que se empiezan a difundir planillas para afirmar y apostatar de la Iglesia Católica. Están muchos católicos enojados con la decisión del Senado. Y es una palabra que en el ambiente evangélico también la he escuchado y está cobrando auge, está como de moda. ¿Qué es la apostasía? ¿Se vive la apostasía? ¿Corremos riesgo de toparnos con esa palabra? La apostasía... mira, el principio de la apostasía está en la Biblia. Y si el principio está en la Biblia, no hay principios innecesarios en la Biblia. Es porque si un principio está en la Biblia es porque es una realidad que existe. Solo el hecho de que esté mencionado en la Biblia es que en algún momento va a suceder. Sucede o sucedió. Es una señal también de los postreros días, y no cabe duda que estamos viviendo
un tiempo cercano al final de los tiempos. Y una de las cosas que uno entiende o ve muchas veces es que volvemos a esto de permanecer hasta el fin. Mucha gente viene al Evangelio, lo ve lindo, recibe un milagro, encuentra una comunidad de amor, que es lo que tratamos de hacer como iglesia, ¿no? La iglesia nos sana, nos salva, nos transforma. La iglesia lo que es una comunidad de amor donde les damos el mensaje del Evangelio para que Cristo haga la obra. Y de repente nos encontramos con que viene mucha gente, está un día, está dos, está un mes, un año, y después se da cuenta que prefiere seguir su vida, que prefiere no seguir los preceptos de Cristo. Uno no es quien para decir quién va a ser salvo o quién no, pero bueno, la Biblia es bastante clara con respecto a eso. Después cada uno dará su interpretación de los textos, pero abandona la iglesia, abandonan la fe. Abandonan la fe. Y la Biblia dice que el que pone sus ojos en el arado y mira atrás no es digno del Señor. Yo pienso que es un campo muy peligroso, y cuando algo malo se pone de moda, como ahora lo han sido los pañuelos verdes y después los del otro color y no sé cuál color vendrá después, cuando algo malo se pone de moda, como burlarse de las iglesias, hemos visto el vandalismo a las iglesias y todo, uno entiende que atrás de todo ese odio y atrás de todo eso no deja de estar el diablo, el enemigo. Deja de estar el enemigo. Y nos vamos a encontrar con los apóstatas de la fe, nos vamos a encontrar con los que estaban en nuestras líneas y ahora están del otro lado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Nosotros somos una familia. Y cada uno que se cruza de la otra línea es una pérdida. Nosotros no ganamos nada el miércoles. No ganamos nada. Al contrario, nuestro corazón está triste. Porque que la iglesia haya tenido que salir a defender algo tan básico como la vida es la demostración de nuestro fracaso como sociedad. Y los cristianos somos parte de la sociedad. Uh-huh. En algún momento de nuestro rubro, de nuestro transcurrir, le hemos cerrado el camino, nos ha faltado ser la suficiente sal y suficiente luz, que tuvimos que salir a la calle. Ahí hay algo que es una materia pendiente. Y cada uno de los que ha apostatado la fe es en algún sentido algo que nos costó hacer bien para que la gente siga en el camino. Y esa es la autocrítica que nos hacemos cada uno de nosotros como pastores, y somos sensatos y no solo le echamos la culpa al diablo de todo. Y sobre eso era la siguiente pregunta. Se nos criticó mucho desde distintos ámbitos en los últimos meses, en los últimos días, y muchas de las críticas están, bueno, obviamente totalmente erradas porque provienen desde una postura antagónica y irreconciliable en muchas ocasiones. Pero bueno, como decías vos, algunas de las críticas son válidas. ¿Qué te parece que hay que mejorar para que esta, entre comillas, victoria se consolide en el tiempo? Porque se habla en algunos lugares también de victoria pírrica o de victoria que después se va a transformar en derrota. Tienen la esperanza de reinstalar el tema de nuevo en breve. ¿Cómo mejoramos nuestro nivel de influencia? No sé si se dirá así. Bien, la pregunta tiene dos respuestas y cada una apunta a una etapa del trabajo. La Iglesia de Cristo está para predicar el Evangelio. Uh-huh. Yo eso no me canso de decirlo. Todo lo demás que hacemos es cubrir el pozo que deja la sociedad. La ayuda social, los comedores, todo lo demás que hacemos es cubrir huecos que la sociedad tendría que estar cubriendo y no los cubre. Que para eso pagamos nuestros impuestos, o sea, para eso vivimos en este país y aportamos nuestros impuestos y hacemos y votamos a la gente que tendría que hacer, y hay ministerios que tendrían que estar encargándose de eso, pero muchas veces no se encargan. Pero la tarea fundamental de la iglesia es predicar el Evangelio. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos en predicar el Evangelio. Es muy sencilla la tarea de la iglesia. La iglesia tiene que ser sal y luz, influencia positiva. Sumado a eso,
sumado a eso, la Iglesia tiene que levantar una voz profética. Pero nosotros tenemos una confusión con el tema de la voz profética. ¿Qué es la voz profética? La voz profética a veces nosotros la confundimos con un canto espiritual o con una aparente éxtasis que te lleva a un mundo alejado de y te lleva a proferir palabras del futuro y que en cierto sentido son. Pero la voz profética a la que se refiere que la Iglesia tiene que levantar en este tiempo es la voz de los profetas del Antiguo Testamento. Es la voz de Natán parándose frente a David y diciéndole: la oveja que te comiste no es tuya. Es la voz de ese que clamaba en el desierto, ese Juan el Bautista que aparecía de vez en cuando y le decía: Herodes, la mujer que tenés no es tuya. Esa es la voz profética que se tiene que levantar hoy. No una voz profética, no estoy en contra de la profecía bíblica, Dios me libre y me guarde de decir cualquier cosa que esté fuera de lugar, pero hay una voz profética de la Iglesia denunciante del pecado y la maldad, que se tiene que levantar. La Iglesia no puede alejarse del Estado, la Iglesia tiene que controlar, tiene que estar... no controlando en el sentido de manejar, tiene que estar vigilando al Estado, pero no solo la Iglesia, la sociedad. La sociedad tiene que pedirle cuentas a nuestros gobernantes de qué hacen con el derecho que nosotros le hemos legado. Que la sociedad tiene que darse cuenta que el Estado tiene que estar subordinado a nuestra voluntad. Y si estos días nosotros como pueblo argentino en el derecho de la ley constitucional, hubiésemos perdido y no ganado, como iglesia es nuestro deber respetar las autoridades. Pero no nos pueden sacar el derecho a denunciar lo que está mal. La iglesia no puede quedarse callada. Y aunque no sea nuestra responsabilidad, aunque a veces he escuchado mucho diciendo no, porque tenemos que cuidar a las mamás, a las mujeres que quedan embarazadas, sí, está bien, es parte, pero no es nuestra tarea. Nosotros la hacemos como un regalo a la sociedad, como un acto de amor, de misericordia. Nuestra tarea es decir lo que está mal. Es como iglesia levantar nuestra voz, no quedarnos callados. Estoy cansado de lo políticamente correcto. Tenemos miedo de ofender a todos, pero a nadie le molesta ofender a Dios. No podés decir que algo es pecado, pero sí pueden decir vamos a prender fuego a las iglesias. No podemos decir que una enfermedad mental declarada por los estudiosos, por los que saben, declarada es una enfermedad, porque ahora tenemos que decir que la homosexualidad no es una enfermedad mental, sino que es una elección. Cuando es una enfermedad que necesita tratamiento, principalmente espiritual. Vos fíjate la vergüenza que me da. Vos fíjate qué vergüenza me da. ¿Cuál es la bandera de los movimientos lésbico gay? ¿Qué símbolo es la bandera? ¿Cómo le dicen? La bandera del arco iris. La multicolor. ¿Y qué es el arco iris? El arco iris es la muestra del juicio de Dios a la tierra. Es el recordatorio para los seres humanos que cuando la maldad aumente el mundo va a ser destruido. Y toman un símbolo nuestro para burlarse de nosotros. Y no, ahora la iglesia es políticamente correcta, no vamos a decir nada que ofenda. ¿Cómo mezclamos o cómo unimos el concepto de juicio y de amor y misericordia que plantean las escrituras? Porque parecen ser dos polos opuestos. En cuanto a las formas hablo, no el fondo. ¿Cómo debería ser el proceder? Porque ha avanzado la sociedad, ha cambiado. ¿Cómo lo manejaría la iglesia? Bueno, arranquemos de la base de que la sociedad no cambió. ¿No te parece que es distinta de 50 para acá? Los hombres encendiéndose contra los hombres y las mujeres contra las mujeres pasaba a pasitos de la creación de la humanidad. Bueno, pero ahora se pueden casar y antes los perseguían. En nuestra sociedad, pero en otras no. Claro.
en Grecia antigua estaba aceptado. Sí, o sí, sea, era bien visto. la curva social de lo bueno y de lo malo ha ido cambiando. Toda la historia ha ido cambiando. En una época hasta cosas como el cine eran consideradas socialmente incorrectas, o el alcohol en Estados Unidos, hubo cientos de cosas que fueron consideradas socialmente correctas, socialmente incorrectas. Ahora, nuestros dictámenes no tienen que ver con la sociedad. La sociedad siempre estuvo igual, corrupción hubo en toda la historia de la humanidad, pecado hubo en toda la historia de la humanidad, hubo épocas en las que el pecado fue más desfachatado, hubo épocas en las que el pecado estuvo más encubierto, pero la sociedad no cambió. Y no es el primer cambio social que la iglesia va a tener que enfrentar. Ahora, la iglesia tiene dos frentes. Dos frentes con los que tiene que ser firme. Primero, con la defensa de la verdad. Por ejemplo, yo te voy a decir una verdad simple, con la que vas a tener que lidiar vos y voy a tener que lidiar yo. ¿Un hombre vestido de mujer es un hombre o es una mujer? Para mí es un hombre, para la ideología de identidad de género es una mujer o es una elección libre. Bien, entonces ahora te hago otra pregunta. ¿Biológicamente qué es? Hombre. ¿Estructuralmente en su físico qué es? Hombre. Hombre. ¿Delante de Dios qué es? Hombre también, por supuesto. ¿En el documento de identidad con el que nació qué es? Hasta que se lo cambie. No, en el que nació. Sí, sí. Hombre. Hombre. Entonces, tu subjetividad no altera la verdad. Que la verdad te ofenda no la hace menos verdad. Tenemos un problema con que pensamos que porque suprimamos una palabra, la realidad va a cambiar. Ahora, la última de las corrientes de género es que no quieren decirle más toallitas femeninas a las toallitas femeninas. Porque dice que hay hombres que usan toallita. Claro. ¿Te das cuenta Sí. que no aprueba el análisis básico? Sí, a priori el sentido común. No aprueba. El otro día salió una señora, vos sabés que no pude registrar el video, lo vi por internet, no lo pude volver a encontrar. Una persona que habla en nombre de la Real Academia Española, explicándonos el uso del masculino y el femenino. Y la existencia en la palabra presidente. Y justo es algo que me dio gracia, por eso lo recordé. Presidente no es una palabra ni masculina ni femenina. La palabra presidente es una palabra que está armada de dos palabras, que una es presidir y la otra es ente, o sea, la persona que preside. Tal cual. Ente, no existe la palabra enta. La palabra es ente. Estudiante, presidente, dirigente. No tiene género. No tiene género. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo presidenta, estamos diciendo un mamarracho. O sea, estamos desfigurando el lenguaje. Entonces, porque a vos te ofenda o te moleste, eso no va a cambiar. A mí me ofenden algunas cosas, pero que a mí me ofenden no las cambia. La realidad no cambia por lo que yo quiera pensar. Y yo tengo que vivir de acuerdo a la realidad. Y la realidad no es subjetiva. La realidad no se modifica por tus intenciones, salvo que seas Thanos de la gema del infinito y que tengas el poder de cambiar la realidad, pero para los que no lo saben es ficción eso. La realidad dictamina que lo que es y no puede ser de otra manera. En el debate del aborto, una de las cuestiones es donde se discutió, y es una discusión que perdieron, es donde inicia la vida, y uno de los pensadores nos dejó una frase que dice: nada puede ser si antes no era.
nada puede cambiar su naturaleza sin un acto interventor. En el momento que el óvulo y el espermatozoide se encuentran, dejan de ser óvulo y espermatozoide para ser vida. Y ese es el momento en el que se producen las cosas, y eso es indiscutible y es inevitable. Y salvo no una interrupción, porque la interrupción es un on-off, es poner pausa, y un aborto no es una pausa, es un exterminio, es un asesinato, póngale la palabra que quiera, después discutimos la semántica, pero hay algo que no es y no es una interrupción. Eso no es una falacia. Pongámosle un exterminio, para poner una palabra que... Un exterminio. Salvo un exterminio, la vida va a producir vida y va a ser vida que produzca vida. Y indistintamente de que nosotros después tenemos todo el apoyo bíblico, mi embrión vieron tus ojos y en mi libro estaba en el... Más allá de eso, la ciencia descartó esa verdad, o esa supuesta verdad. Pero vivimos en una campana en la que nos retroalimentamos con nuestras propias mentiras, y las redes sociales lamentablemente tienen un fallo, que es que te dicen lo que querés escuchar. Entonces llega un momento donde vos terminás creyendo. Hay 3 mentiras. El otro día estaba leyendo un artículo en Clarín, el diario con el que estoy muy enojado, pero los que subieron el día de la votación. Pero te sacan fotos. Un pañuelito verde en la contratapa. No, me sacaron foto y me tomaron nota, pero subieron un pañuelito verde en la contratapa, siendo que un medio tendría que ser lo más cercano a... tendría que ser lo más objetivo posible, aunque bueno, me he cansado estos días de discutir que la objetividad es un cuento, no existe, nadie es objetivo porque tu vida no te permite serlo, pero bueno, uno tendría que como profesional, yo no, vos en este caso, yo puedo decir lo que quiera, sí, pero vos tendrías que mantenerte objetivo medianamente para llegar a la verdad, al fondo, a la conclusión, si no nada más tenés una verdad subjetiva. Pero bueno, uno de los escritores hablaba de 2 o 3 mentiras que se han difundido por Facebook. Una que tenía que ver con un personaje famoso de televisión y el Hospital Garrahan. Y la nota seguía circulando, que un dinero que tenía que llegar a la Fundación Garrahan nunca había llegado. Y el Hospital Garrahan mandó 3 veces el comunicado que sí, que el dinero que se le había dicho que tenía que llegar, llegaba. Pero la noticia, la gente la seguía republicando, y la gente terminó creyendo que era verdad. O después había habido un caso que en una planta en México, de una marca de gaseosa bastante conocida, había un accidente, no sé cómo decirlo, un accidente industrial, un químico incorrecto había ido a una pileta en la que se embotellaba una gaseosa sabor lima, y bueno, las gaseosas se envasaron y llegaron al mercado. Y alguien lo republicó como que había sido acá. Entonces, ¿qué pasó? Un montón de gente dijo, tal marca no hay que comprar, y eso fue algo que pasó en otro país. Lo que pasa es que hay un repetir información sin conocimiento, que es que no deja de ser dañino para la sociedad. Y tenemos que cuidarnos, nosotros mismos como evangélicos. Nos tenemos que cuidar de no hablar sin fundamento en la palabra, de no repetir lo que no sabemos que es así. Y la Biblia nos habla mucho de cuidar nuestra lengua, de cuidar lo que nosotros decimos, porque las palabras tienen el poder de transformar el pensamiento de la gente. Y hay un dicho que decía mi abuela, no la que ahora cumple 100 años, la otra, que me decía, cuidado el sombrero que te pones, era algo así la frase. Y yo no le entendía mucho, ¿no? Pero uno a veces es como que se quiere poner en el lugar de, pero si yo fuera tal haría esto, si yo fuera tal haría el otro. Y nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que nosotros tenemos que cuidar el que tenemos puesto. Desde nuestro lugar. Tenemos que cuidar el que tenemos puesto, tenemos que defender la verdad, tenemos que defender los valores, tenemos que defender la palabra del Señor. No porque la palabra del Señor necesite ser defendida, sino porque nosotros tenemos que tener una postura basada en nuestras convicciones y en nuestra fe. En un tema de tantas verdades, en un momento de tantas verdades relativas,
es bueno saber que hay una verdad que es inmutable, que es la palabra del Señor. Me robaron, se han metido a mi casa y la han saqueado, se han llevado de todos y de todo, de mi esposa, mis hijos y de mí. Pero más sorprendente es que le diga que tocaron la puerta y yo la abrí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer. A mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie, marque una hasta aquí o deje al ladrón, tome el botín. Lo planearon, comenzaron conmigo y acertaron. Fue con falsos conceptos que me ataron. Parecían ser buenos y accedí. Pero más sorprendente es que le diga: hubo quien me advirtiera y no le oí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer. A mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie, marque una hasta aquí o deje al ladrón, tome el botín. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie, marque una hasta aquí o deje al ladrón, tome el botín. Alguien habló en el pasado. Otros oímos el eco de sus historias. Cruzapalabras, jugando en la radio, escribiendo sonidos. Estamos hablando con Isaías Sorensen, así le gusta que lo llamen, y la personalidad se trasluce del otro lado de la radio también. Si nunca lo escuchaste, muchos de los que escuchan en la radio lo conocen obviamente, y si nunca lo escuchaste te darás cuenta de que es un hombre de firmes convicciones, que han sido a lo largo de los años analizadas y contrarrestadas tamizadas, ¿no? Y ha quedado la solidez de las convicciones. ¿Te ha dado, cuando eras adolescente, algún tipo de
de problema eso en la escuela quizás? ¿Cómo te llevabas con las verdades relativas de aquella época? Tuve suerte. Yo siempre cuento que en mi ámbito educativo tuve suerte. Tenía mala relación con mis compañeros, pero era más por una cuestión de que, bueno, cuando sos más joven, sos más intransigente con algunas cosas, y cuando sos grande entendés que, bueno, que la gente tiene derecho a pensar distinto de vos. Es una de las lecciones que te cuesta aprender en la vida, pero la terminas aprendiendo. Pero tuve suerte. Me acuerdo de mi profesora de historia. Una profesora de historia en segundo año, me acuerdo una anécdota graciosa. Nos habló teníamos que estudiar Roma, el nacimiento de Roma, la decadencia de Roma, y bueno, yo en esa época había estado estudiando un poco de Roma a través de la relación con el apóstol Pablo, con los viajes de la iglesia, y nos encontramos con algunas verdades encontradas que los libros de historia, en ese momento me acuerdo, que nos encontrábamos con unas verdades medias cruzadas, y ello me llevó a investigar, y me dice una profesora, después de un día de debate, me dijo la profesora, dice, mira, dice, te tengo que aprobar, me dice, porque soy el único que entendió algo de lo que ese afán por conocer la verdad te lleva a investigar y a conocer. Entonces nos hemos encontrado ha sido productivo, porque me he encontrado con muchos profesores a los que realmente les gustaba que uno sepa. Entonces eso ha sido algo bastante interesante. No así, quizás con otros encuentros. Me acuerdo una gran discusión que tuvimos con una profesora de educación ciudadana en cuarto o quinto año, en algún momento de esos, con una profesora de instrucción ciudadana, creo que se llamaba en esa época la materia. Después creo que la sacaron o la reformaron, siempre las refundan en la materia, que sin darse cuenta tomó un cargo, una charla que no le correspondía, y bueno, ahí tuvimos un encontronazo. Por eso es que yo soy un impulsor, y estos días lo he estado escuchando, de que queremos, además de una educación laica, una educación laica en las escuelas, porque las escuelas nuestras son laicas, queremos también una educación libre de ideologías. O sea, nosotros queremos que la educación sea educación, no haya ideología en la educación. La ideología pertenece al ámbito familiar. Nosotros vivimos en una sociedad, y déjame que no sé si esto iba a la pregunta, pero lo quiero decir, vivimos en una sociedad donde nos hemos acostumbrado a que se nos metan en la casa, que se nos metan en cuestiones que son familiares. Hay cosas que la escuela tiene que enseñar, y hay cosas que la familia tiene que enseñar. Hay cosas que son hay lugares donde nadie puede ingresar. Hay cuestiones que son familiares. ¿Cómo nosotros configuramos nuestra familia y las pretensiones que nosotros tenemos de ella, y cómo educamos a nuestros hijos? No le compete a ninguna autoridad más que a los padres y a la familia. No tiene lugar. ¿Sabes qué tiene que hacer las instituciones gubernamentales? Dejar de meterse en la economía y en las familias. No son lugares que les correspondan. Las autoridades tienen que darnos salud y justicia. Y lo demás es responsabilidad de... Acá hay como un pensamiento de que el ser humano es tonto y no puede hacer nada por sí mismo. Y nosotros tenemos cosas que pertenecen a la familia. Hay enseñanzas en las que no se tienen que meter. Durante el proceso de aprendizaje en la escuela y el crecimiento, hablamos recién de tus certezas y cómo te generaban esos encuentros. ¿Cómo te llevabas con tus dudas? ¿Hubieron muchas? ¿Hubieron pocas? La mejor fe es la que proviene de la búsqueda. Y la búsqueda no te da otra cosa que tus incertidumbres. No me gusta duda, me gusta incertidumbre. Eso me hace buscar más del Señor, me hace orar más. ¿Dudaste de Dios en algún momento? Sí. Más.
no de Dios propiamente dicho, no de la existencia de Dios, sino del culto. El culto me produjo, en mi etapa de adolescencia, me empecé a dar cuenta, me empecé a encontrar con que el culto me resultaba vacío. Pero un día me di cuenta que el que estaba vacío era yo, no el culto. Parece un juego de palabras, pero es una realidad muy profunda. Me di cuenta que cuanto más yo me volcaba al culto, más Dios aparecía en mí. Y que el que había producido ese rechazo era yo. Es una cosa muy personal. El encuentro con la verdadera fe se da cuando hay episodios de lucha. Uh-huh. Si no hay episodios de lucha, si no hay episodios de confrontación. Fíjate que la Biblia nos menciona a Abraham como el padre de la fe. Y si vos estudias la vida de Abraham, con detenimiento y con cautela también, porque uno no es quien para juzgar. Pero si vos estudias la vida de Abraham con cautela, te das cuenta que hay algunas cosas que no pondrías vos en la lista de una persona que es el padre de la fe. Sus problemas de decir quién era Sara, su llevarse a Lot, su discusión con Dios sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Encontrás varias cosas que se encuentran ahí que parecieran hasta medias contradictorias, pero vos llegás a la conclusión de que todo eso lo llevó a una certeza que lo pone en Hebreos 11 con una expresión que dice se sostuvo. Y cuando una fe te sostiene, quiere decir que es una fe que pasó por la prueba y salió aprobada. Por eso la Biblia dice que nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. Y una persona que dice no haber tenido nunca duda, que dice no haber tenido ese encontronazo con la falta de fe, o como le quieras decir vos, el que no pasa por ese proceso y sale aprobado, no deja de tener una fe a la que le falta pasar la prueba. Estábamos hablando de dudas, estábamos hablando de dudas, de fe, de certezas, de incertidumbres, como le gusta decir a Isaías. ¿Qué haces si mañana cuando... Vos tenés hijos, ¿no? Sí. ¿Qué haces si, no sé, en 10 años, por ejemplo, viene tu hijo con un libro, no sé, así habló Zaratustra de Nietzsche, por ejemplo, y te dice, mirá lo que me encontré en la biblioteca? ¿Cómo te llevarías, estoy poniendo un ejemplo, acerca de la literatura que va en contra, lisa y llanamente, de la Biblia o del cristianismo? ¿Cómo se maneja eso en familia? Hay que leerla. Hay que conocerla. O sea, no la tienen que traer él, se la tengo que dar yo. O sea, a ver. Cuando yo era chico, recién aparecía Internet. No era tan chico igual, tenía 17, 18 años, empezó a aparecer Internet. Y lo primero que apareció con Internet, que el otro día hablaba con algunos, que es anterior al MP3 y anterior a todo eso, son los PDF. El PDF fue uno de los primeros formatos que fue creado, no sé si fue creado para Internet, pero fue creado para documentos, y lo primero que hice yo cuando tuve Internet fue descargar libros. Siempre me gustaron los libros. Es más, me gustan los libros de papel. Pero hay un montón de libros que no se consiguen más en papel, que ahora están solo en formato PDF. Pero bueno, empecé, y había hecho una carpeta en mi computadora. Siempre me burlo de los que tienen la carpeta que dice música cristiana, porque digo, ¿por qué tiene una carpeta? O sea... Se convirtió la música. Se convirtió, es como muy raro. No, pero tenía una carpeta que decía libros paganos. Ajá. Porque es un título medio, y tenía, ¿viste? y tenía a Isaac Asimov. Claro. Isaac Asimov es muy buen escritor. Hay que decirlo. Sí, tal cual. Es muy buen escritor. Y que tiene muchas verdades, y fue un profeta de la tecnología, dijo muchas cosas que iban a suceder que después sucedieron. Fue capaz que un Julio Verne de épocas más modernas. También le erró mucho, como muchos otros que escribieron ciencia ficción. No nos olvidemos que él escribía ciencia ficción orientada a la tecnología, pero ciencia ficción. Y muchos de esos libros respondieron mis preguntas de fe. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una base sólida de evangelio en la Biblia, cuando vos tenés una base sólida, y acá quiero centralizarme bien, cuando tus hijos conocen un evangelio real, cuando vos trabajás
con que ellos entiendan el valor atrás de cada enseñanza bíblica, te das cuenta que decirles que eso es prohibido es nada más llamarles la atención. Claro, por eso te decía el título de Pagán. El otro día hablaba con mi hijo acerca de un juego de computador, un juego que tiene un alto contenido de violencia. Y alguien que llegó a casa se lo puso en la computadora para que él lo vea. Él tiene 7 años, no tiene que estar expuesto a tanta violencia. Y nos sentamos y lo charlamos. Lo pusimos en palabras, que a veces es difícil, pero hay que hacerlo, ponerlo en palabras. Y él mismo nos contó el efecto que ese juego había tenido a su hora de dormir. Y nosotros a veces tenemos miedo de decir las cosas porque tenemos miedo de sonar que estamos imponiéndole, pero si nosotros no lo guiamos hablándoles de la verdad, y ahí vuelvo a mi obsesión con la verdad. Si nosotros no lo guiamos hablando de la verdad, y la verdad implica decir que hay cosas que están mal, pero que están. Nosotros no vamos a llegar al Evangelio a tener una generación cristiana sana ignorando el mundo, diciendo que el mundo no existe. Por eso la Biblia dice, no los quites del mundo, apártalos del mal. O sea, el mundo va a estar ahí y nosotros vamos a vivir en ese mundo apartados, pero no negando su existencia. No negando su existencia. ¿No te asusta el tipo de mundo con el que se van a encontrar en 10, 15 años? Sí, me asusta, me da mucho miedo. Ajá. Pero el miedo no te tiene que paralizar. El miedo te tiene que llevar a reafirmar tus convicciones. Ahora, yo sé que un día van a atravesar ese camino de la duda. ¿Y qué mejor que lo hagan ante tu mano? Uh-huh. ¿Qué mejor que te puedan hacer las preguntas? ¿Qué mejor que vos seas el que los acompañe en este proceso como padre, que los acompañes en este proceso de aprendizaje de la fe? Vivimos una sociedad muy, muy compleja con el tiempo, y con que hemos delegado el total de la enseñanza a otras personas. O usan el tiempo en otras cosas, quizás. Sí, justo te iba a decir, alguien dijo, un predicador que fue invitado a un congreso conmigo, dijo una cosa, dice, el historial del Facebook es la prueba de que si no oramos fue porque no queríamos, sino porque no teníamos tiempo. Y me quedó muy grabado en la cabeza. En esa época no existía todavía Instagram y todas las demás, pero ahora es como que hay que revisar demasiados historiales, ¿no? Pero decía, el historial del Facebook es la prueba fehaciente de que si no oraste fue porque no quisiste y no porque no tenías tiempo. Yo digo que a veces el tiempo es generoso, es abundante, nos alcanza. Siempre y cuando lo usemos bien. La Biblia habla mucho de aprovechar el tiempo, y más ahora que los tiempos son peligrosos. Y cada vez que vos invertís horas, no solamente en tus hijos físicos, porque por ahí, por ahí los míos todavía son chicos para hablar de algunas cosas, pero cada oportunidad que yo tengo, que me junto con los míos, ¿por qué no hago un tiempo para hablar de las cosas del Señor? Yo tengo he enviciado a los que están conmigo que cuando terminan los cultos los llevo a todos a la casa. Nos subimos en la camioneta y salimos. Es una cosa que no sé, a veces siempre debatimos si está bien o está mal, o generamos un costumbrismo. Después, a veces es para debatir. Acá los que están del otro lado de la pecera dicen que sí y dicen que está muy bien la práctica. Dicen que está muy bien la práctica. Bien, Y muchas de las veces, y ahora me está faltando la preguntona del grupo, pero siempre decíamos, subíamos a la camioneta y alguien decía, yo tengo una preguntita. Que hasta incluso las grababan por WhatsApp y se las mandaban unos a otros, ¿no? Sí, era porque el que se bajaba primero se perdía el resto de la explicación. Y aprovechábamos un tiempo que lo tenés y que ya está ahí, porque teníamos que subirnos a la camioneta y hacer el recorrido. Usamos ese tiempito para invertir el tiempo bien. O sea, hay tiempos que los tenés obligados. La cena. La cena. El que piensa que cenar es comer de noche está perdido en el tiempo y el espacio. Me voy a ganar un par de enemigos, pero va.
Ya está el Ya tema. van como 50 minutos de nota, ya está hay altura. bastantes. Sí. Nosotros no tenemos televisor en la cocina. En realidad yo tengo un problema porque en realidad yo no creo que ni el televisor tendría que estar en la cocina ni en la pieza tampoco. Lo que pasa es que para eso tendríamos que tener una casa más grande con un cuarto de TV, y en Argentina no sé si hay mucha gente que puede darse el lujo, ¿no? Cada vez menos. Pero ponele pero nosotros influenciamos y hemos aprendido en mi casa del diálogo en la mesa. La mesa es un buen lugar para charlar, tratando de no charlar temas que te indigesten, Ujú. siendo coherente con la conversación, pero un lugar donde se puede hablar. Y tenés que estar ahí, porque tenés que comer. Hay cientos de estudios que apoyan que comer dialogando y en buena predisposición es mejor que comer mirando televisión. O sea, y nosotros tenemos que lograr tener un diálogo cristiano. Mira, la Biblia dice algo que es medio incomprensible para nosotros hoy. Dice, y cuando hablen entre ustedes, hablen con salmos, con himnos. ¿Cómo es eso? Es medio complejo suena, ¿no? Uh-huh. Pero que nuestra conversación en algún momento tiene que llegar a ser del Señor. Hablamos de política, pero tiene que llegar el momento donde hablamos de Cristo. Tiene que llegar el momento, nuestra pasión tiene que desbordar en algún momento por hablar de Cristo. Y es un tema tan apasionante, hablar de la fe. El Evangelio te saca de la vida aburrida. Un evangélico comprometido con el Señor no necesita adrenalina extra. No la necesita, no. Si estás comprometido con el Señor, y vuelvo a lo de la iglesia comprometida. Uh-huh. Si vos estás comprometido por el Señor, si vos fuiste a 2 congresos de jóvenes, a 2 congresos en un año, más las salidas a la calle, más los momentos épicos, más las veces que te juntaste en el tabernáculo, y lo vivís cada momento con pasión, no te faltó adrenalina para la vida. O sea, ¿qué más querés? El 90% de la gente que conozco vivió vidas más aburridas que las que vivimos nosotros. Muchas veces hablo con los jóvenes y le digo, ¿y vos a dónde es que me gusta saber? Viajar abre la cabeza. Yo justo tengo uno acá que se me está poniendo de viaje, y le digo, y me dice, ¿qué te parece? O viajar te abre la cabeza, aprovechá, hacelo. Si tenés la oportunidad, hacelo, te abre la cabeza. Son cosas lindas que podés hacer. Conocer gente, charlar, dialogar, siempre manteniendo la fe. Bueno, todo los consejos después pastorales que vienen, ¿no? Pero es lindo. Entonces me preguntaba, ¿qué te parece que voy a viajar? Y dale, hacelo, porque eso te abre la cabeza, te llena. Y le preguntaba, ¿y dónde conocí? Y todos los lugares que conozco los conozco por la iglesia. Si vos fuiste a los campamentos adolescentes, conociste 4 o 5 lugares. Fuimos a andar en barco, anduvimos en tren, hicimos cosas que nunca habíamos hecho. Salimos una noche, hicimos una pegatina. Te empezás a encontrar. El otro día tuvimos la adrenalina de encontrarte con los pañuelos del otro color de cara a cara. Uh-huh. Y son cosas que te suman adrenalina en la vida y que te suman experiencia. Y ni hablar de las posibilidades que te abre para la vida. Todos los que hemos estado comprometidos con la iglesia hemos aprendido oficio, hemos aprendido a hablar delante de un micrófono. La gente le llamaba la atención muchas veces cuando hoy me preguntaba sobre la escuela, le llamaba la atención mi soltura para pararme delante de los compañeros, porque yo toda la vida me paré delante de plataforma con gente adelante. O sea, ya aprendés a hablar en público, aprendés a escuchar. Entonces la riqueza que tiene ser el Evangelio, la riqueza que tiene, la adrenalina que le suma a tu vida. Entonces no entiendo el que vive que dice que la iglesia lo aburre. Yo tengo cosas que no comprendo, como el que dice que la iglesia lo aburre. Digo, ¿a qué iglesia vas? Digo, en la nuestra no se puede. O sea, con que te prendas a la mitad de las cosas no te queda tiempo para aburrirte. Y ojalá, yo le digo a todos, ojalá pudiera participar del 50% de las cosas que la gente que se hacen en nuestra iglesia. Yo me considero una persona muy comprometida con el evangelio, además me dedico a esto. Pero a veces me doy cuenta que no sé, participás de la puntita del iceberg. Pensando en esto que decís, he notado que, por ejemplo, en esto que hablábamos antes del aborto y de las marchas, muchas iglesias, o casi todas, te diría que un 99%, están de acuerdo en que el aborto está mal, para empezar. Muchas lo expresan por redes sociales, pero no marchan, ¿no? Hay iglesias que son muy quietas, que están aletargadas. Quizás desde esa perspectiva puedas comprender a quizá algún chico que se sienta encerrado o aburrido o preso. Si Dios te pone en un lugar, te pone en un lugar y no vas a salir. Pero ¿qué haces cuando te sentís así? No, igual, perdón, quiero aclarar una cosa. Eso lo decía con respecto a los que vienen a nuestra iglesia. Claro, tal cual. O sea, porque hay ámbitos particulares. Eso en particular lo está diciendo de los que vienen a nuestra iglesia. Claro.
O sea, en esta no podés aburrirte. Totalmente dinámica, sí. No tenés tiempo para. Uh-huh. Siempre me acuerdo un chiste, pero perdón, no sé si va en este programa el chiste, pero te voy a contar. Dice uno, desde que voy a la iglesia, dice, no fumo más, dice, no tomo más, no salgo más a bailar, dice, ¿tanto obró el Señor en vos? Le pregunta el otro, dice, no, dice, es que estoy todo el tiempo metido dentro de la iglesia y ahí no me animo. Siempre me dio un poquito de gracia ese chiste, pero no deja de ser un poquito de realidad. Y a veces estamos ahí, estamos involucrados y cuanto más te metés, más querés. Pero volviendo a eso que decíamos hoy, el Evangelio... Es una fuente de generar acción. Uh-huh. Es una fuente de generar acción. Entonces, por más que el lugar donde vos estés no tenga un programa que genere acción, vos como cristiano sos responsable del entorno en el que te moves. Uh-huh. Salvo que seas una plantita y estés quieto plantado en el patio de tu casa. Sí, muchas plantitas. Yo tengo 2 tilos en la puerta de casa y alguno más que otro. Vos vas a trabajar, vas a la escuela, te relacionás y ahí es donde tu fe se pone en marcha. Nuestra fe no funciona en la iglesia. En la iglesia funciona la fe del evangelista que ora por nosotros para que nosotros salgamos, la fe del predicador que para que llegue la palabra, la fe del que dirige los coros para que el coro llegue a nuestra vida. Pero yo me siento en la iglesia, recibo y después eso lo vuelco a mi vida cotidiana. El que se avergüenza del evangelio es que vive un evangelio del que tiene que avergonzarse. Cuando vos vivís un evangelio a pleno, vos no te da vergüenza decir quién sos. No te da vergüenza ponerte el pañuelito celeste, no te da vergüenza llevar el buzo que dice Jesús me gusta, ¿no? ¿Cómo dice el último? Sí, Jesús me gusta, ¿no? Tiene la... Somos libres, dice el más nuevo. A veces ya te empieza a fallarla. Somos libres y no tenés problema llevarlo. Para cerrar ya, y disfrutando mucho la charla, una de las charlas más... Después habrá que buscar los adjetivos, pero es una charla álgida, una charla fuerte, cargada de certezas, cargada de convicciones. Esa es la palabra que me gusta, cargada de fe también. Y del otro lado habrá un montón de gente que en más o menor medida coincidirá o no con un montón de cosas también. Sí, vamos a ver, los invitamos a que le den me gusta, hablando de redes sociales también, a la página de Facebook del programa, que nos busquen como Cruzapalabras, y ahí van a encontrar también esta nota después subida. Pero bueno, habrá distintas interpretaciones y opiniones, pero la convicción y la certeza no se negocia y se trasluce también y se deja escuchar. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Pastoreás? ¿Vas a pastorear? ¿Cómo, para finalizar, cómo va a ser la iglesia que pastorees en 15, 20 años? ¿Cómo te la imaginas? Justamente hoy hablando de los 100 años que cumpliría el fundador Samuel Sorensen, tu abuelo, la iglesia tiene quizás otro rostro, aunque tiene la misma esencia hoy. ¿Cómo te la imaginas en el futuro? Te voy a decir algo. Esta es la parte que me pongo serio. Igual venía serio. Uh-huh. No va a ser la iglesia como la vemos hoy. Cuando nosotros éramos chicos nos decían, y te estoy hablando de realmente chicos, de niños, nos decían, no pasará esta generación hasta que venga el fin. Y no les creímos a los profetas a veces. Decíamos, será así, falta tanto, falta tan poco. Pero cuando vi hace un tiempito una frase que me dolió en el alma, porque la subí a alguien conocido que puso, la única iglesia que ilumina es la que prendemos fuego. Dije, quizás nuestra generación y la iglesia en 15 años o en 10 no tenga la posición cómoda que tiene hoy. Capaz que nos toca vivir no sé si llegaremos al martirio. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que no sé si llegaremos. No sé si lo llegaremos a ver. Pero que vamos a perder la comodidad, vamos a perder. Pero hay una iglesia que se levanta. Como se está levantando hoy, ¿no? Hay una iglesia que se levanta, que no deja avanzar hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Y capaz que me emociona un poco porque
Porque la iglesia, te lo voy a decir con el texto, dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, tan hermosa cual la luna se la ve, como el sol resplandeciente se presenta, como ejército en órdenes de su poder? La iglesia del Señor va a triunfar. Con mi presencia o en ausencia mía, con el que esté, pero la iglesia del Señor tiene garantía de éxito, porque un día va a ser llamada a la presencia del Señor con gloria. Y si nos toca la persecución, ¿qué más privilegiado que eso? ¿Qué mayor privilegio que vivir en una iglesia que se puso de pie después de haber estado de rodillas y enfrentó su destino con la voz en alto? Escribí estos días para la manifestación una pequeña agresión de mi parte hacia las redes sociales y dije: no vamos a quedarnos en silencio. Y es nuestra propuesta final. No nos vamos a quedar en silencio. Veo una iglesia que no se va a callar nunca. Y capaz que nos toca decir, como les tocó a Sadrach, Mesach y Abednego, a Ananías, Misael y Azarías: no hace falta que nos amenacen. No vengan a preguntarnos a ver si nos vamos a arrepentir o no nos vamos a arrepentir. O sea, la iglesia del Señor no sé si conmigo o sin mí, no sé cómo va a ser, pero va a ser una iglesia que no se va a arrepentir de sus convicciones. Va a ser una iglesia que no se va a arrepentir de sus convicciones, como lo hace hoy. Como hace hoy. Y la iglesia no cambia. La iglesia nunca cambió. Lo que cambió fue la gente que quería ser iglesia pero no lo era. Pero la iglesia nunca cambió. La iglesia le fue siempre fiel a Cristo. La iglesia sobrevivió a los años de oscurantismo, sobrevivió a los años de paganismo, sobrevivió a los años de liviandad y sobrevivió a los años de legalismo, y la iglesia siempre fue iglesia. Porque la condición de iglesia no se cambia. La iglesia son los que siguen a Cristo. Y va a haber hoy, y va a haber mañana, y el día que el Señor nos venga a buscar, vamos a seguir estando acá. Y el día que nosotros nos hayamos ido, y que la iglesia no esté más acá, y el día que nos toque estar del otro lado mirando, vamos a hacer iglesia allá arriba. Había un coro antiguo que decía: la iglesia del Señor triunfará. No lo busquen después porque no creo que esté grabado por nadie. Bajo la sombra del Dios omnipotente debemos ser valientes, tenemos que confiar. Y una vez la escuché y alguien la cantaba distinto, decía: tenemos que ser valientes y tenemos que triunfar. Y yo: la iglesia del Señor no tiene que triunfar. Cristo ya triunfó. La iglesia del Señor tiene que confiar. No está mal la letra del coro. Tenemos que confiar en que la iglesia va a prevalecer. Va a prevalecer ante todo lo que venga. La iglesia del Señor va a prevalecer. Y si vos hoy te sentís que estás decayendo, hacete la iglesia de Cristo, convertite en la iglesia de Cristo. Estos días yo le decía: vamos a darles mensajes de fe y de ánimo a todas esas mujeres que estuvieron con el pañuelo, mujeres y hombres que estuvieron con el pañuelito verde y que ahora se sienten tan desesperanzadas. Había una que lloraba y decía: se nos va la esperanza. Encontrate con Cristo. Encontrate con Cristo y no se te van a ir nunca las esperanzas. Hemos abordado todo el cronograma de preguntas que teníamos y algunas más. La entrevista ha sido extensa y muy enriquecedora, y esperamos que a vos que estás del otro lado te haya también servido para, como es la idea principal del programa, pensar en base a las palabras, pensar juntos, sacar conclusiones y, pensando sobre lo que decía Isaías, hacer firmes cada vez más nuestras convicciones, resolver las incertidumbres o dudas que tengamos, siempre acudiendo a Jesús y siendo consciente de que somos la iglesia, de que pertenecemos y de que somos la iglesia, y de que
cualquiera sea la realidad que nos toque vivir aquí en la tierra, nos espera un gran destino, porque la victoria ya nos la dio el Señor. Muchas gracias, Isaías, por haber estado con nosotros. Gracias a todos, y me gustaría dejarles una frase que siempre me gusta y que se las quiero compartir. No negocies tus convicciones y tu fe. No las negocies, no las dejes caer. Porque cuando vos estés caído, ellas te van a sostener. Hoy ha sido un cruzapalabras de firmes convicciones. Con esto nos despedimos y te decimos hasta luego, hasta el próximo viernes. Nos volvemos a encontrar. Isaías Sorensen estuvo con nosotros. La fe histórica, la experiencia presente, las palabras de ayer nos legaron el destino que hoy escribimos. Cruzapalabras, radio con significado.